Hola, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y hoy les venimos a presentar nuestro proyecto de emprendimiento y difusión cultural de la asignatura Cátedra Vallejo, en forma de documental, hablando de Colacho Hermanos o Presidentes de América, una obra teatral satírica creada por Vallejo. Todos conocemos a nuestro más grande poeta y escritor peruano, una de las más altas cumbres de la literatura universal y expresión poética del Perú, César Abraham Vallejo Mendoza. Pero, ¿alguna vez han pensado qué creía César Vallejo sobre la corrupción en ese entonces? Si quieren descubrir eso, iniciemos. César Abraham Vallejo, el más grande poeta nacional, nació en un pueblito serrano del norte peruano, llamado Santiago de Chuco, en 1892. Sus padres fueron Francisco Vallejo y María de los Santos Mendoza. Tuvo 10 hermanos. Estudió la primaria en su tierra y secundaria en Huamachuco hacia fines de 1908. Ingresó en 1913 a la Universidad de Trujillo, donde se graduó de bachiller con una tesis sobre el romanticismo en la poesía castellana. En 1929 empezó a convivir con Georgette. En 1934 se casó por civil con Georgette. Murió lejos de su patria, un Viernes Santo de 1938, en la ciudad de París. Colacho Hermanos es una pieza teatral satírica que fue escrita por Vallejo en el año 1934. En la historia, los hermanos Cordelias y Dal Colacho aparecen como dueños de una tienducha en Taque, aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a exportar una mina cercana al pueblo. Con el tiempo se convierten en patrones, pero no contentos con ello, aspiran a altos cargos políticos, por lo cual se esfuerzan en adquirir las maneras y gestos de los ciudadanos cultos. Posteriormente, apoyados por el dinero de la transnacional, llegan a la capital, hacen campaña política y por medio de una sonada revolucionaria, Cordel Colacho termina por convertirse en presidente de la República. Consciente de ser hechura del imperialismo yanqui, se inclina servilmente a los intereses de los Estados Unidos. Pero eso no le salva de ser destituido por el golpe de Estado del general Colongo. No podemos dejar de notar la estrecha relación temática entre Colacho Hermanos, El Tusteno y la serie de artículos que Vallejo publicará en Germinal de París durante junio de 1933, con el título general ¿Qué pasa en el Perú? De esta pieza existen 3 versiones. La versión escrita en castellano, conservada por Georgette de Vallejo, quien la entregó a la Universidad Católica del Perú. La versión francesa, cuyos originales se conservan en la biblioteca de la Universidad Católica del Perú. La versión en castellano, conservada en la Biblioteca Nacional del Perú, que es la más acabada y que por primera vez fue editada integrantemente por Ricardo González Vigil, en obras completas. Además, existe la variante del último acto de la versión francesa y un esbozo de guión cinematográfico con la misma temática, en castellano y con el título Presidentes de América. La obra se inspira en la sociedad peruana que, efectivamente, pasa en esos momentos por graves problemas de índole político, social y económico. La crisis política de 1930 había traído como consecuencia abajo el gobierno del presidente Augusto B. Leguía. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerro, prohijado por el imperialismo político y económico, fue indudablemente la fuente inspiradora del autor. El poeta, por ese entonces, había estado muy interesado en los sucesos del Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, en junio de 1933.
Los hermanos Cordel y Acidal Colacho aparecen como dueños de una tienducha de comercio en Taque, aldea de los Andes, pero su negocio prospera cuando se relacionan con la alta sociedad y cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercanas a Taque. Acidal, Cordel, Mr. Kennedy, el comisario Baldassari, Novo, Orocio, Zavala, Talla, Don Rupe, Machuca, Rubio, Benítez, La Rosa o Zoraida, Pancho, Pachaca, Doctor Trozo, el secretario Roque, el edecán de Solís Adol, el ministro de Justicia y el coronel secretario Celar. Cuadro primero. Un radiante mediodía en Taque, aldea de los Andes, en el interior de la tienducha de los hermanos Colacho. Ácida al hombre descuidado despersona del lenguaje poco culto. Cordel llega en el momento en el que su hermano está atendiendo. Se encuentran preocupados por pagar una deuda al tuco, cuando llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde, lo cual los sorprende. Viene en esta parte una salvación y un medio de ingreso al mundo de la alta sociedad. Una tarde, en el gran bazar de los hermanos Colacho, en las minas de oro de Cotaroba, de la provincia de Taque, Cordel, vestido contra el frío, aparece de perfil, sentado en una oficina pequeña pero confortable, hasta elegante. Novo, a quien Cordel castiga reiteradas veces, y Horacio es dependiente del negocio. Luego entra en escena Mr. Kennedy, quien exige peones para los socavones a causa de la huida y muerte de Zoras, con lo cual se retira. Seguidamente ingresa el comisario, quien observa y goza de una estafa. El yanqui regresa para informarle a don Colacho de la situación de las minas y proponerle un puesto en la política, a futuro para el beneficio de la Quivilca Corporation. Pasados los 11 años, el comedor de los hermanos Colacho es una espléndida casa en Taque. Tiene una puerta del fondo, que comunica con Gran Bazar, y otra a la derecha, donde se encuentra el patio de la casa, ambas cubiertas con muebles y ambientes elegantes. Tienen una criada llamada Talla, una india de unos 25 años. Por otro lado, Acidal, convertido en patrón, al igual que Cordel, aparecen muy bien vestidos. Acidal está conversando con Zavala, un hombre blanco, distinguido y delgado, de 25 años, quien le da instrucciones de cómo comportarse. Luego de terminar de hablar con él, viene don Rupe, el padre de Talla, quien fue llamado por Acidal para que le leyera las hojas de coca. Allí surgió un problema, ya que don Rupe le reclamó por qué Talla estaba embarazada, pero Acidal lo trató con disgusto. Al final, Zavala logra calmar a Acidal. Asimismo, Cordel pide hablar a solas con su hermano, para que le contara lo de Kennedy, quien le había dicho para que sea propuesto presidente. Cuadro cuarto. Era de noche, faltaban 2 horas para que acabase el día. Las puertas del bazar ya estaban cerradas para la clientela. Cordel y Mr. Kennedy celebraban el viaje de don Colacho bebiéndose unas copas de whisky. En plena velada, de pronto tocaron la puerta e ingresaron los trabajadores de la Quivilca Corporation, mostrándole así el respeto al yanqui. Más tarde, para pasar el tiempo, deciden jugarse a la rosada, siendo el ganador el gerente, mandándole llamar para divertirse con ella a tal punto de embriagarla y abusarla sexualmente. Ya en el amanecer, a las 6 de la mañana, Mr. Kennedy despide al Cordel dándole las instrucciones para llegar ya a su destino. Ya en la capital, en la casa política de Cordel, este dialoga con Acidal, a la para que recibe instrucciones de Zavala, hasta el ingreso de Trozo y de Pachaca, a quienes convencen de eliminar al coronel Tequilla, para luego ser cuestionado por Trozo, quien se muestra en desacuerdo con la poca información que le dan, razón por la que es encerrado en el sótano. Luego de esto, hacen su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse a la revolución. A su retiro aparece disfrazado el coronel Tequilla, acompañado de un batallón,
Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Luego de esto, hacen ingresar a una pareja de sirvientes del presidente Palurdo para que confiesen el paradero de este. Seguidamente ingresa un grupo de personas de altos y bajos rangos para definir los cargos políticos que ocuparán cuando se llega al poder. A causa de esto, se genera una discusión entre el coronel Bando y el doctor Segarra por el cargo del doctor del Surco, quien cuestiona los ideales revolucionarios. Cuadro sexto. Aquí se presenta un cordial presidente con la presencia de un secretario y un edecán. La primera visita que recibe es del doctor Stoisadol por un encargo de cigarros importados, la del presidente del Congreso por la traición de 2 parlamentarios y el ministro de Justicia por una guerra de obreros al mano del agente Alberto Suelo. Al recibir la visita de su hermano, ministro de Fomento, Cordel decide hacerle sentar en la silla presidencial y ceder al general Chotango el cargo que dejó su hermano, sin autorización ni evaluación de alguien, mientras él hace un necesitado viaje a Nueva York. Después el ya actual presidente recibe anuncio monseñor de la localidad, sorprendiéndose del cambio del presidente, seguidamente a la señorita Mate. Se presenta a la muchedumbre reclamando pan y trabajo, mandando al prefecto enviar armamento para contrarrestarlo. El encuentro de Renatón, expresidente, y su planeación contra el gobierno. La retención de los colachos y colocación del general Colongo como presidente y de Celar como secretario. La corrupción es generalizada como uno de los 2 grandes problemas para el funcionamiento efectivo de las democracias. La describe esencialmente como un fenómeno de colonización del Estado por la sociedad. El ámbito político. Efectivamente, la corrupción influye en la inestabilidad política de los estados, los cambios de régimen y en mayor o menor medida. Son explicables desde la constatación de factores de corrupción precedente. Y es que este fenómeno sobaca brutalmente la confianza de la ciudadanía en el funcionamiento regular de las instituciones políticas. Económicamente, los especialistas señalan a la corrupción como un factor de ineficiencia y desperdicio en el aprovechamiento de los recursos y en la implementación de las políticas públicas. En efecto, cuando el soborno se convierte en práctica corriente, los contratos gubernamentales, las concesiones, las licitaciones, las privificaciones no son adjudicados a los postores más eficientes y profesionales, sino a los que tienen mejores contactos y carecen de escrúpulos. Ello evidentemente perjudican a los intereses del Estado y por ende los intereses de todos los ciudadanos. Es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. En su última y más lograda versión, el autor acierta con esta obra, aunque exagerados tanto personajes como situaciones. La ficción se mueve dentro del juego de lo farsesco y de la realidad existente, en que se alcanza lo que se llama la verdad dramática. Si bien, en todas las obras teatrales de Vallejo existe el intento de criticar un determinado problema o conflicto de tipo social, solo en Colacho Hermanos se alcanza este objetivo que no lograron en el plano serio sus otras obras dramáticas de idéntico propósito, Lookout y Entre 2 orillas corre el río.